Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por estar en tu casa, por alabarte, por bendecirte, por honrarte, por poner el nombre en alto tuyo, Señor, porque tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces cada día por nosotros, por todo lo que tú harás por cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Padre, te agradecemos por estar aquí en este lugar para reunirnos, para recibir de tu palabra. Habla nuestros corazones con una palabra, Señor, que profundice nuestras vidas, Señor, en una relación profunda contigo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Amén y amén. Dios bendiga. ¿Alguien me puede hacer un poquito de agua? ¿Sí? Un poquito de volumen. Hoy, mientras preparaba el mensaje para compartir con ustedes hoy, el Señor me lo cambió porque lo tenía preparado a la mañana acá, aproveché que las chicas estaban repartiendo volantes y estaban preparando las cosas y digo, bueno, me puse a preparar el mensaje, empecé a armar todo y estaba medio cocinado el mensaje, gracias. Estaba medio cocinado el mensaje, pero bueno, cuando llegué a casa el Señor me cambió el mensaje. El Espíritu me orientó para otro lado, así que bueno. El título del mensaje de hoy se llama Elimina las telarañas de la tradición. Fuerte el título, ¿no? Elimina las telarañas de la tradición. Esto es un mensaje, bajó un poquito la música, sí, un poquito de volumen. Ahí está, gracias. El título del mensaje surge, el Espíritu me hablaba y nos leía las Escrituras, que diciendo algunos pasajes del Nuevo Testamento, Jesús confrontando a los fariseos, a los escribas, Jesús hablando con Nicodemo, Jesús constantemente tratando de hacer entender cuál era el propósito por el cual él había venido al plano terrenal. Y hoy, a pesar de que ha surgido y pasado el tiempo, hay muchas personas que están atadas a tradiciones, personas que se convierten a Cristo y vienen con costumbres, con tradiciones, y las incorporan dentro de sus creencias en Jesús. Y a veces eso genera, como dice el título, telarañas de la tradición. ¿Qué significa tradición? Lo busqué en el diccionario como para que tengamos una definición. Dice que la tradición es la comunicación, doctrinas, ritos, costumbres populares que se mantienen de generación en generación. Son costumbres, cosas mal aprendidas del mundo que lo traemos. Y a veces los transmitimos a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Y a veces quedamos prestados a las tradiciones y decretamos el poder y la autoridad que Dios tiene sobre cada una de nuestras vidas. Primero, antes de comenzar a predicar y a enseñar esta palabra sobre lo que el Señor quiere para nosotros hoy, tengo algo especial que quiero decirles, ¿no? Que mi misión es reintroducir el Evangelio de la gracia y de la paz. Esa es mi misión, reintroducir el Evangelio de la gracia y de la paz. ¿Por qué digo esto? Porque es el único Evangelio que existe. Es el Evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Evangelio. No hay un Evangelio de la prosperidad, no hay un Evangelio de la sanidad, no hay un Evangelio místico de llevarte la botellita de agua, pero llevarte el aceitito, llevarte esto ungido. No hay. Llevarte la rosa. No hay otro Evangelio. Hay un único Evangelio, el Evangelio de la gracia y de la paz. Las personas que dicen eso a veces no saben de qué están hablando, no existe tal cosa como otro Evangelio, es el único Evangelio. En este tiempo nos esforzamos, y me esfuerzo, por eliminar todas las telarañas de las tradiciones que nos atan y no nos permiten disfrutar de la plenitud del poder de Dios. Porque cuando Cristo vino al plano terrenal, vino a
cumplimiento del Antiguo Testamento. Vino a dar cumplimiento de esa palabra del Antiguo Testamento. Y hay muchas personas que quedaron prendadas a costumbres del pasado. Hay muchas interpretaciones antiguas y a veces populares que roban al creyente la plena certeza de la verdad, de la verdadera fe. La fe, la confianza en Dios que nosotros tenemos. Siempre hay alguien que vendrá y te robará esa plena seguridad, que es el Evangelio, que somos justificados por la gracia, que somos salvos por la gracia y el amor, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros ya tenemos la sanidad de Dios incorporada a nuestras vidas. Si hay alguna enfermedad en tu vida, déjame decirte que Dios te sana. Porque Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no tenés que hacer más que pedirle a Dios que intervenga en esa sanidad. Y el poder de Dios está pagado. Si hay una situación económica en tu vida caótica, no tenés trabajo, hay una situación difícil, déjame decirte que ya el Señor murió en la cruz del Calvario para que vos puedas ser bendecido económicamente de acuerdo a la medida que tenemos la capacidad de recibir. Porque Dios nos da todo de diferente manera, abundantemente, de acuerdo a lo que necesitamos. Pero habrá algunos que también te dirán, sin fe es imposible agradar a Dios. Miren que a veces tenemos tips. Incluso algunos te citarán Santiago 2.24, como dice así, Santiago 2.24 dice, vosotros veis vuestro el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero ¿de qué está hablando Santiago ahora? Vosotros veis que pues el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Acá Santiago no se refiere a la justificación delante de Dios. No está hablando que tus obras te van a justificar delante de Dios. Lo que Santiago está hablando acá, está hablando de la justificación delante de los hombres. Es la justificación delante de los hombres. La fe debe mostrarse en acción. Si vos decís creer en Dios, si vos decís que confías en Dios, tiene que haber una acción de tu parte. Y esa acción es la que vos estás demostrando que estás creyendo en Dios. Pero no es para que Dios actúe, porque ya Dios conoce tu corazón. Entonces, si hay alguna situación difícil en tu vida, lo único que tenés que hacer es abrir tu corazón delante de Dios. No tenés que hacer como antes en el pasado. Recuerdan que hacían un sacrificio en el altar. Tenían que hacer un sacrificio, o tenían que dar una ofrenda en el altar, o tenían que dar las primicias. Eran partes del antiguo pacto, pero Cristo es la primicia de todo eso. Cristo es el sacrificio que se dio por nosotros. Es la ofrenda que se ofreció por nosotros. Porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir. El nuevo pacto. Y hoy nosotros, como hijos de Dios, tenemos acceso al reino de nuestro amado Señor. Entonces, cuando vos estás atravesando una situación en tu vida, una incertidumbre en tu corazón, que no te permite ver con claridad cuál es tu destino, si vos descansás en Jesús, no tenés que poner en acción nada en el plano terrenal. Antes, cuando alguien tenía que presentarse delante del sacerdote con los pecados, llevaba las palomas, o llevaba un cordero, o llevaba un animal de sacrificio por la expiación de sus pecados. Hoy te presentas delante de Jesús. Antes, cuando quería que sea bendecida su tierra, llevaban una ofrenda, lo primero que cosechaban, para que Dios bendiga su cosecha. Pero ya Cristo hizo todo eso por nosotros. Entonces, todo lo que hacemos cuando ofrendamos, hoy mi esposa hablaba de la ofrenda, cuando ofrendamos lo hacemos voluntariamente en agradecimiento. No en hacer algo para que Dios me dé, sino estás agradecido porque vos ya entendiste en el plano espiritual que vos ya conquistaste.
Y simplemente le decía, Señor, gracias. Y colaborar con amor. Porque ya te dije que vuelvo a arrebatarte a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así mismo con la sanidad, el poder de Dios se manifiesta en sanidad. Obvio que tiene que haber una madurez espiritual. Imagínense a uno de los niños ayunar y orar a Dios para que le crezca la barba. Y dice, Señor, que me crezca la barba como Antonio, quiero que me salga bien tupida la barba. Y ora al niño y se despierta a la mañana, se mira al espejo, lisa. Espera 2 o 3 días y lisa la piel. ¿Por qué? Tiene que ver con una cuestión de crecimiento. Va a llegar el día que como Antonio ni siquiera ora para que le crezca la barba, se tiene que afectar en el entorno si no dejará crecer. Así pasa en la vida espiritual. Llega un momento que tu relación, tu vínculo con Dios es tan importante que ya Dios actúa a tu favor sin que vos se lo pidas, porque Él sabe de qué cosas tenés necesidad. Entonces se te presenta la oportunidad. Entonces cuando somos niños, pedimos como niños. Y nos miramos en el espejo y decimos, Señor, ¿por qué no me lo das? Porque todavía te falta crecimiento. Porque todavía no has crecido lo suficiente. Entonces necesita ese nacimiento espiritual que tenés, sufre un proceso de transformación. Y entonces Dios ahí va a actuar a tu favor. Por eso es importante que entendamos, porque me he encontrado muchas veces con personas que dicen, pero pastor, yo oré por eso, yo ayuné por eso. ¿Y qué pasó? Te falta crecimiento. No es el tiempo todavía. Va a llegar el momento que tu oración cobrará efecto. Todo tiene un proceso. Y ahí es donde el Espíritu Santo va a actuar a tu favor. Y no te va a dejar sin respuesta a tu oración. Acá en esta casa, sin hacer mucho hablar, hemos visto muchos milagros. De sanidad, de prosperidad. Personas han recibido su casa, personas han sido sanadas. Hay personas que han sido restauradas. Hemos orado, pero no por el pastor, sino que la iglesia ha orado. Hoy no está nuestra hermana vacía, la intercesora, pero la iglesia está orando, la intercesora está orando y el Espíritu de Dios se ha derramado. ¿Por qué? Porque hemos entendido el secreto. Que todo lo que pidas al Padre en oración, creyendo, lo vas a recibir. Hemos entendido el secreto que el Espíritu Santo se manifiesta porque hemos madurado espiritualmente y presentamos a Dios cada necesidad. Pero es por eso que hay que madurar espiritualmente y derribar, ¿qué cosa? Las telarañas de la tradición. Vieron que a veces te enseñaron, vos tenés que hacer esto para recibir aquello. Déjame decir que no tenés que hacer nada. Eso ya pagó el precio de la cruz. Eso pagó el precio de la cruz. Los religiosos hacen caminatas por promesas. Los religiosos hacen esas caminatas por promesas. Ellos dicen, ¿pero qué estamos haciendo? Si yo ya pagué el sacrificio. Cada uno de ustedes está siendo bendecido por Dios en este momento. Y está la bendición al lado tuyo y te dice, Señor, acá está lo que vos necesitas. Te falta salud acá, te falta prosperidad acá, te falta trabajo acá. Está todo acá y el Señor te pone la mano y vos estás, Señor, ayúdame, bendíceme, voy a hacer pacto contigo. Y el Señor dice, pero si te la estoy ofreciendo es gratuita, yo ya pagué el sacrificio de la cruz. Por su llaga, por mi llaga ya sos curado. Por mi sacrificio ya sos bendecido. Y el poder de Dios está obrando en tu favor. Por eso esta palabra no es solamente una prédica, sino está acompañada de una enseñanza. Acá en Santiago no se refería a la justificación delante de Dios. No está hablando de la justificación ante Dios. Está hablando de la justificación ante los hombres. La fe debe demostrarse en acción para que las personas glorifiquen a Dios mediante nuestras obras. ¿Y cuáles son esas obras? Una de ellas es nuestro cambio personal. Una de ellas es nuestro
cambio personal. Alejarnos del pecado, hacer la voluntad de Dios. Una de ellas es alejarnos del pecado. Dice que cuando eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. No tienta a nadie. Resistir al diablo y él irá de tu vida. Toda la vida hasta que te mueras vas a ser tentado. Aunque estés en el liderazgo, siempre vas a ser tentado y atraído y seducido. Pero ahí está tu vida y tu fortaleza. ¿Dónde está tu confianza? Si tu confianza está puesta en Dios, Él va a actuar a tu favor. Y entonces, ¿qué sucede? Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, Mateo 5:14, miren lo que dice, un ejemplo práctico, hablando de que no todos van a recibir lo mismo. Yo recuerdo, antes de ir a Mateo 5:4, recuerdo a Lázaro, al mendigo que comía de las migajas que caían de la mesa de su amo. Y cuando llegaron esos días cumplidos sobre la tierra, fue al cielo. Porque no había tenido sus miserias en la tierra, no había tenido tiempo ni de pecado. Si había pasado miseria, no tenía ganas ni tener pensamiento de envidia, ni de lujuria, ni de avaricia, si estaba en mi vida día a día. Entonces Dios lo arrebata y lo lleva al cielo. Y el rico, que había disfrutado de su fiesta, gozado de esto, estaba en la puerta de su casa, no fue capaz de, darse cuenta que sus días sobre la tierra estaban contados. Y llegó el momento que tuvo que rendir cuenta de lo que Dios le había dado. Y le dijo, pero vos tuviste tus riquezas, ¿qué hiciste con lo que le di? Y él tuvo sus miserias. Ahora él disfruta del reino eterno de la salvación, y vos por tu egoísmo, por tu avaricia, por tu soberbia, por todo. El pecado no fue tener riqueza. ¿Cuál era el pecado? Era que hizo bastante del sur. No lo compartió con nadie. Entonces, ¿qué dice acá Mateo 5:14? Mire, el reino de los cielos será también, como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro. ¡Wow! Esa quiero yo. Dice uno por ahí. A otro 2.000. Y a otro solo 1.000. A cada uno según su ¿qué? Su capacidad. No todos van a ser prosperados de la misma manera. Cada uno va a ser prosperado según su capacidad. Pero a todos Dios le da algo. Ustedes tienen dones y tienen capacidades. Luego se fue de viaje. Está haciendo la comparación, porque está hablando que el reino de los cielos es semejante a esto. Dice, luego se fue de viaje, y el que había recibido 5.000 fue enseguida y negoció con ellas, y ganó, ¿qué cosa? Otros 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000, ganó otros 2.000, pero el que había recibido 1.000 fue, cavó en un hoyo en la tierra, la escondió el dinero de su señor. Y cuando Dios le pidió cuánta sangre, dijo, como yo sé que eres justo, tuve miedo. Y ante la duda no quise meterte la pata, la escondí. Acá tenés lo que me diste. ¿Y saben qué dijo el Señor? Siervo malo y inteligente. ¿Por qué hiciste eso? Si yo te digo, yo te digo talento. ¿Por qué escondiste lo que te digo? ¿Por qué lo hiciste? Siervo malo y inteligente. Fíjense, esto nos hace reflexionar para que entendamos que lo que Dios nos ha regalado en la vida es para que nosotros la invitamos al servicio de Dios con lo que tengamos. ¿Qué es lo que Dios te dio? Ahora bien, ¿saben que habíamos hablado de que somos justificados ante Dios? Y dice Romanos 4:1,
Fíjense lo que dice Pablo a la iglesia de Roma, es un fragmento de la carta. Pablo le dice a la iglesia de Roma 4:1. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Dice, cuando dice que la fe sin obras es muerta, la fe sin obras es muerta. Miren lo que dice acá. Yo quiero que interpretemos lo que la palabra nos enseña. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Es lo que les enseñé recién. La fe sin obras es muerta, pero ¿para quién? Para demostrar en los seres humanos, no para Dios. Porque ¿qué fue lo que justificó a Abraham? ¿Qué dice el 3? Pues ¿qué dicen las Escrituras? Que Abraham le creyó a Dios. ¿Se entienden? Esto se lo tomó en cuenta como justicia. Lo que a Abraham se le tomó en cuenta fue que le creyó a Dios, no las obras que él hizo. Porque muchas veces cuando se predica o se ha mal enseñado que Abraham sí ofreció a su hijo, ¿se acuerdan cuando Dios le pidió el hijo? Pero eso fue una prueba. Él no fue justificado por esa acción. Dios quería saber qué había en primer lugar de su corazón. Si le creía a Dios la promesa, porque ¿saben? La promesa había sido en el Génesis antes, cuando Dios se le aparece en el sueño y le dice, salí afuera, Abraham, mirá las estrellas del cielo, tu generación va a ser como esas estrellas. Eso era la promesa. Lo otro era la prueba, porque él había tenido su único hijo. Si le creía o no lo creía, la fe estaba puesta ahí. Entonces él hizo Abraham, sí Señor, me pedí mi hijo, de la misma manera que yo lo voy a sacrificar, yo sé que me lo vas a volver a la vida. Entonces fue confiado Abraham, porque creyó en Dios. Si él ya le había dado la promesa, entonces, ¿qué es lo que justifica a Abraham? ¿Su obra? ¿Lo que hizo ofrecer a su hijo en sacrificio? No. Lo que justifica a Abraham no fue que ofreció a su hijo en sacrificio, ¿no? Acá la Escritura, ¿qué es lo que dice? Pues, ¿qué dice la Escritura? Lo dice Romanos, no lo digo yo, lo dice la palabra. Miren lo que dice, y hace la pregunta Pablo. Le creyó a Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Está dando un ejemplo. Entonces, cuando vos tenés una necesidad en tu vida, si esto pasó en el pasado con Abraham, ya ahora estamos en el nuevo pacto. Si hoy vos tenés algo que pedirle a Dios, Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, dijo Jesús, yo te lo daré, dice. Entonces, ¿qué tenés para pedirle a Dios? Si le pedís, recordá, ¿estás en el tiempo de Dios? Si vos estás en el tiempo de Dios, recordá, ¿estás en el tiempo de Dios? Porque si no estás como un niño, que crezca mi barro, Señor, que crezca mi barro. Y te vas a ver en el espejo y no vas a recibir absolutamente ninguna barba crecida. Hoy yo me tengo que afeitar cada día y medio porque así ya no estoy pinchando. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiero que entendamos este misterio revelado. Muchas veces tomamos palabras o malas enseñanzas y sostenemos esas enseñanzas en base a cosas que son tradiciones que tienen que ver con algo que no te edifica y te atan, porque vos decís, hasta que yo no haga esto por Dios no voy a obtener este resultado. Mentira. Lo que Jesús único quiere es un corazón contrito y humillado.
Lo que el Señor, lo único que quiero que vos es un compromiso de intimidad con Él. ¿Qué quiere ese compromiso? No quiere que hagas mucho. No quiere que hagas peregrinaciones y camines. No quiere que hagas grandes ofrendas. Dios no necesita tu dinero. Pero cuando Dios te prospere, recordá quién fue que lo hizo. Entonces venís y agradecés acá voluntariamente, de acuerdo a cómo hayas prosperado. Porque si no, te estoy dando un falso evangelio. Por eso, mi ministerio es hoy darte el evangelio de la gracia, el evangelio del amor de Dios, el evangelio que te está liberando por completo de verdad. Y la sanidad de Dios va a venir a tu vida. Tu cuerpo va a ser sanado, tu vida va a ser restaurada. Tus proyectos de vida y juventud van a impulsarse hacia un nuevo nivel. Tu presencia, la presencia de Dios va a ser derramada con poder en tu vida. Porque sabes que te están leyendo. Hoy, lamentablemente, algunos que se jactan de hablar de que no hay que estar atado que tienen miedo a la teología. No hay que estar, la palabra teología significa el estudio de Dios. Y al leer la Biblia nosotros estamos estudiando a Dios. No es una palabra nada más. No, yo no soy teólogo. ¿Cómo que no? ¿No lees la Biblia? Sí, y entonces estás haciendo teología. Con solo leer la Biblia estás haciendo teología porque es el estudio de Dios. Entonces hay personas que le tienen miedo a la palabra teología. No, pero yo no soy un teólogo. Mentira. Es una falsa humildad. Cuando vos lees la palabra, estás haciendo teología. Porque estás investigando a Dios. Pero cuando hay personas que por no ver todo el consejo de Dios, se pierden la bendición. No te pierdas la bendición que Dios tiene para vos. No te la pierdas. Porque a veces no mirás todo el consejo de Dios. Hay muchos que se jactan de hablar de inmadurez espiritual. Y son mucho más inmaduros porque no han investigado lo que Jesús nos enseña. Pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Que llegaba yo me jacto porque lo hice yo, Abraham. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. No podía ser del nuestro nada más. La Biblia dice que Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en él. Por eso Dios lo aceptó. Porque tuvo fe, tuvo confianza. Y es por eso que hoy te animo a que realmente deposites tu confianza en Dios, no en tus fuerzas, no en lo que vos podés lograr con tus fuerzas, no en lo que vos podés lograr prometiéndole a Dios algo. No, lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Él está asqueado de los holocaustos. Por eso mandó a su Hijo. Por eso hoy no hay holocaustos. Hoy ofrecemos algún animal en la edad. No, ya que se pagó el precio. No podemos aplicar el Antiguo Testamento porque es parte del Antiguo Pacto. Hoy tenemos que renovar. Hoy se habla de un nuevo mover del Espíritu. El nuevo mover del Espíritu apareció con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, ahí está el nuevo movimiento del Espíritu. Tenemos que tomar ese movimiento espiritual y el poder de Dios va a ser derramado en lenguas. El poder de Dios va a ser derramado en sanidad. El poder de Dios va a ser derramado en prosperidad. El poder de Dios va a estar en tu vida. Pero hay un espíritu de apatía. Hay un espíritu de perseguir, de ir detrás del engaño, de la falsa doctrina, de promesas falsas y vacías. Busquemos al Dios de la verdad. No nos engañemos a nosotros mismos dentro de un círculo donde vamos a caer en un hoyo. Despertemos a la palabra que Dios tiene para con nosotros. Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, miren, Pablo se estaba dirigiendo en esta carta a los judíos en Roma y les reveló el misterio de cómo hizo Abraham que lo hizo amigo de Dios.
Porque cuando Pablo le escribe esta carta, le estaba revelando un misterio. Y ese mismo misterio quiere que nosotros lo entendamos en este tiempo. Por eso es en el Nuevo Testamento. Entonces le reveló el misterio a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y le dicen, ¿saben por qué Abraham fue justificado por Dios? ¿Saben por qué Abraham encontró algo que le trajo bendición a él y a su familia? ¿Saben por qué? Le dice. Encontró algo que lo llevó a vivir una vida de vencedor, una vida poderosa, una vida de abundancia, una vida de victoria. ¿Qué es? Le creyó a Dios. Le creyó a Dios y fue contado por justicia. Si vos realmente querés un cambio en tu vida, si vos realmente querés que las cosas se transformen en tu vida, comenzá a creerle. Comenzá a creerle a Dios. No dudes más en tu corazón. Decirle, Señor, yo voy a hacer una ofrenda de venir a tu casa a alabarte. Es decir, que vos eso viniste a cantar. Y cantes. Y sabés que en el mundo espiritual, cuando vos haces eso, los muros se derriban. La fortaleza cae por tierra. Y todo lo que se había levantado en tu contra no puede hacer nada. No puede hacer nada. Los demonios tiemblan cuando vos venís para la iglesia. Estás caminando para la iglesia y los demonios tiemblan. Porque dice, no, va a recibir palabra, va a edificarse, va a fortalecerse, va a empezar a creer aún más. Y los demonios te dicen, no, te duele la pierna, y te tira sueño. Y vos estás llegando a la iglesia con sueño, y te agarra calambre, y te agarra cansancio, y la plata que necesitabas para mí no la encontrás. Y me decís, uy, no me puse desodorante, me olvidé de bañarme, y si no tengo que volver. Satanás te va a buscar miles de excusas. Uy, se me rompió la zapatilla. Uy, se me rompió el taco. Va a buscar cualquier mentira para detenerte. No permitas que el diablo te detenga. Esta es una etapa del proceso. Por eso hoy hablábamos, justo estaba reunido y decía, mucha gente hoy se reúne en varias iglesias, pero con un club social. Se van al camping. No digo que estén mal, nosotros hemos salido, chicos, o no. ¿Cuántas veces hemos ido al parque? Un montón de veces. Pero la palabra tiene que edificar. Y mucha gente tiene la necesidad, y es como un club social. Y simplemente van por una reunión nada más. Y toman mate, comen galletitas, y se ríen de chiste. Está bien hacerlo, sí, pero eso es una parte, porque es el amor fraternal. Pero edifica tu alma. No vengas a la iglesia para tener un club social. Vení a la iglesia para fortalecerte el espíritu, para poder obtener las bendiciones de las promesas que Dios tiene sobre vos de vida eterna, para fortalecerte en los momentos de debilidad, para quitar toda angustia, toda tristeza, todo dolor, ir en contra de todo eso que evita que no seas bendecido. Pero el Señor tiene promesas para tu vida. Dios tiene promesas para tu vida. Hay una protección divina. Marcos lo escribe lo que Jesús dijo. Jesús dijo estas palabras y les escribió Marcos 16, 17, ahí está para que me acompañe. Quien está anotando, anótelo. Marcos 16, 17 dice, estas señales acompañarán a los que crean. ¿Qué es lo que dice? A los que crean. ¿Qué cosas, qué señales los van a acompañar? En mi nombre expulsarán demonios. Por liberación. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre quienes, sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar? Recobrarán salud. Hoy decía el comienzo, no quiero jactarme, pero acá hubo milagros. Hubo personas que fueron sanadas, personas que fueron bendecidas, personas que fueron prosperadas. Hoy algunos no están. Pero recibiendo la bendición de Dios. Después dependerá de cada uno si quiere seguir agradeciendo o no. Pero el poder del Espíritu Santo fluye. Es como un manantial de agua. Viene de los cielos y se emana, y te fortalece, y te levanta. Esta es una protección divina. Déjame decirte, este año seguí caminando en estos pasos de obediencia y vas a ver
resultados sobrenaturales sobre tu vida. Vas a ver resultados sobrenaturales sobre tu vida. Vas a tocar un escalofrío en tu cuerpo que te va a acompañar cada momento. Porque la protección divina de Dios está sobre vos. Pero como te dije al inicio, no te dejes aturdir por las telarañas. Ay, si hago esto y hago aquello, el Señor me va a dar tal cosa. No. Tenías acá ofrendar de corazón lo que diste el corazón. De acuerdo a cómo se ha sido prosperado. Simplemente así de corazón. No vengas acá a decir, no, yo le doy esto a Dios para que Dios me dé tal cosa. No, ya Dios te dio todo. Él sabe que tenés necesidad. Que estemos juntos, vamos a orar. Necesitas tener tu casa, vamos a orar y la vas a tener. Necesitas ser bendecido porque Dios necesitas un transporte, vamos a orar por ese transporte, Dios te lo va a dar. Necesitas salud, vamos a orar por la sanidad y Dios te va a sanar. Pero no necesita Dios nada a cambio para que eso suceda. Porque la sanidad, el poder y la manifestación de Dios es gratuitamente, viene del cielo gratuitamente, como un torrente de bendición. Filipenses 4:14 dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo, como decía mi esposa hoy, el mismo texto, en mis angustias, decía Pablo. Y ustedes mismos, filipenses, saben que al principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. ¿Se dan cuenta? Pablo empezó la obra y no ofrendaban algunos que sabían que Pablo estaba en la obra, pero ofrendaban a otros. Entonces Dios se provee. No necesitamos pedir a los gritos. Y nosotros cuando entramos a esta iglesia no teníamos ofrenda ni diezmo. Y decidimos con mi esposa decir, vamos a pagar todo el año nosotros. El alquiler, la luz, el agua. Y Dios se proveyó, iglesia. Nunca nos faltó nada en casa. El Señor era advirtiendo constantemente. Y después vinieron los hermanos que empezaron a diezmar. Empezaron los hermanos a ofrendar. Y el Espíritu solo, sin que nadie los impulsara. Por eso acá el ejemplo que da Pablo es honrar a todos aquellos que lo hicieron por amor. Y decía Pablo, por eso dice, cuando salí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo. Nosotros cuando vivimos acá ninguna iglesia participó con nosotros, estábamos solos. Nadie dijo, ¿qué necesitas? Y debería hacerlo porque la Escritura lo dice. Lo vinieron porque te apoyamos en algo. Pero Dios se aprovechó de la silla. Había un tío joven de una congregación y le dijo, pastor, el Señor me habló. Yo, ¿así? ¿Amigo? ¿Qué pasó? Dije, me dijo, necesito que me acompañe. Vamos, lo acompañé yo. El Señor le enviaba de oro. Me dijo, bueno, pastor, el Señor me dijo que necesita sillas. Todas esas de plástico y las que están amontonadas ahí, fue y las pagó de mi contado. Eso es bendición de Dios. Cuando nosotros venimos a yo digo a mi esposa, digo, pero necesitamos un sonido, porque hablar así, bueno, como una iglesia primitiva, no importa, hablamos igual. No, pero yo quiero sonido de mi Señor, yo quiero sonido. Dijo, bueno, yo sé que cosas de necesidad. Un pastor salió del central, me dice, el pastor me dice, pastor, venga, sí, tengo un equipo en casa, necesito que vaya. Se lo voy a prestar, al principio me dijo. Mi esposa me dijo, acá en la iglesia, cuando lo meto de mi casa no vuelve a entrar, dice, así que te lo donamos en el nombre de Jesús. Y ahí está. Y mi esposa me dice, pero ya tenemos el equipo, necesitamos una plataforma. Y bueno, mi amor, tampoco alucine, no, pero quiero que tenga una escalerita para subir. Le digo, ¿en serio? Sí. Bueno, pidió específico. Entonces, el Señor me hizo recordar que hacía 18 años había trabajado acá nomás en un nuevo hogar de niños, que ahora se transformó en un complejo de viviendas. Y lo llamo al dueño. Digo, Claudio, ¿te acordás que en el salón tenías? Sí, todavía lo tengo, me dice. Y de hecho, el hombre de Dios, digo, claro. Si tiene que tener la medida para poder entrar. Yo no quiero contar nada, porque vos yo confío. Yo me acordaba que tiene toda la estructura
vinimos acá. Digo, yo como lo cargo, estoy solo con mi esposa, estábamos solos. Vinieron dos chicos de la iglesia, el Señor nos trajo, pastor, me dice. ¿Sí? ¿Para qué? Porque las chicas están presentes porque están las chicas. Digo, yo voy a hacer bajar con las chicas, esto es pesadísimo. Y los dos chicos vinieron acá. Compraron los tornillos, juntaron todo. Y cuando entró, quedó los 70 centímetros de espacio para poder. Y encima le dio la escalera para que mi señora pueda subir. ¿Se dan cuenta cómo Dios obra? Entonces Él se provee. ¿Qué es lo que vos necesitas? Te pregunta el Señor. Pedime. Pedí eso. Busque y vaya. Ya se va a abrir. Lo único que necesitas es tu compromiso. Sacate las telarañas de la tradición. Muchos van detrás de las telarañas de la tradición y vamos a hacer esto para obtener aquello, vamos a hacer esto para obtener otro, y los ven que terminaron el año de la misma manera que lo empezaron, ignorados. Y se conforman con las migajas, y Dios quiere que te sientes a su mesa. Muchos están en el piso recogiendo las migajas de bendición, haciendo promesas, cumplimientos, y dice el Señor, pero hijo, subite, sentate acá. Come conmigo a la mesa. Hija, vení. Dios tiene bendición a los adolescentes que están acá. Dios va a hacer que terminen sus estudios secundarios y se proyecten a la universidad. A los niños que están ahí, Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí. Yo los veía gritar a los chicos y imagínense, esto no es nada. Jesús 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. ¿Se imaginan el ruido que había en ese lugar? Y todos recibieron el poder del Espíritu Santo. Porque no se trata del predicador, no se trata de lo que yo haga, sino de lo que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Ya Él está obrando. Por más que Él haya gritado, el poder de Dios ya se está manifestando en vos y en los que están en las redes sociales. El poder está todo igual. No depende de lo que suceda en el entorno, no determina lo que pasa, lo que te rodea. Las motos, las camionetas, no determina. Uno le gustaría estar en silencio, obvio, porque se pone interesante a veces la predica. Pero es ahí donde Dios está actuando, quiere captar tu atención. El Espíritu está haciendo eso. Dice, fíjense lo que sigue diciendo, cuando salí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo, decía Pablo, en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Hubo alguien que cocinó el pan. Hubo alguien que vino a hacer la leche. Hubo alguien que atendió a los chicos. Hubo alguien que los fue a buscar. Hubo alguien que los llevó de regreso. Eso es la ofrenda que Dios está gozoso de que hagas. Con eso alcanza, porque estamos haciendo la obra para quién. Para los hombres, no, para Dios. Por eso Jesús cuando se encontró con el joven rico, y el joven rico le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, cumple los mandamientos. Y él se jactó de su fama. Yo lo hago desde mi juventud. Una cosa te falta. Vende todo lo que tengas y darlo a mi ministerio, dijo. Dáselo a los apóstoles para que yo lo administre. No, dáselo a los pobres y seguime. Eso es lo que dijo Jesús. Esas fueron sus enseñanzas. Eso es lo que queda claro de la enseñanza de Jesús. Por eso en la iglesia tenemos que fortalecernos. Yo sé en el Dios en quien creo. Yo sé en el Jesús a quien estoy siguiendo. Yo no persigo una fábula profana. Lo que persigo es el Evangelio verdadero del reino de los cielos. Es por eso que yo sé que este pequeño remanente, aunque sea pequeño, va a crecer hasta que sobre y abunde. Porque el Espíritu llama. Porque el Espíritu dice que las ovejas oyen su voz, la del pastor. Miren, dice en el versículo 18, ya he recibido todo lo que necesito, decía Pablo. Ya he recibido todo lo que necesito. Decir, yo ya recibí todo lo que necesito. Ya recibí todo lo que necesito. Ya he recibido todo lo que necesito. Y aún más, tengo hasta de sobra.
recibido de Epafrodita lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios te proveerá de todo lo que necesite, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, iglesia? Que es más simple el Evangelio, que realmente es más poderoso el Evangelio. ¿Se dan cuenta que es mucho más poderoso de lo que nos han enseñado, nos han dicho? Es mucho más poderoso porque depende de escudriñar la palabra, de recibir el mensaje claro, transparente del Evangelio. Abraham encontró algo que hizo que él fuera bendecido y que su descendencia fueran bendecidas incluso hasta ahora. Yo no veo a ningún judío pobre. Todos están con tiendas. Hasta sufrieron una etapa difícil en la Segunda Guerra Mundial y Dios nos protegió. Fíjense un desastre tremendo. Abraham encontró algo que le dio influencia con Dios. Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras. Pero las obras fueron las que hablaron. La acción que él hizo es lo que vos haces cada día. Eso es lo que Dios quiere. Elimina las telarañas de la tradición. Y yo me he escrito las primicias. Jesús es la primicia. Jesús es el primogénito de toda creación. Ofrenda. Jesús es la ofrenda fragante a Dios. Sacrificio. Jesús es el sacrificio voluntario a Dios. Jesús se dio a sí mismo para justificarnos delante del Padre, para que nosotros tuviésemos acceso y ningún esfuerzo en lo natural, para recibir la recompensa en lo temporal y en lo eterno. Vos vas a recibir la recompensa acá, en lo temporal, y también la recompensa en lo eterno. Pero ¿saben? No podemos vivir sin identidad. Tenemos que asumir la identidad cristiana. Ser ciudadanos del reino. Sumergirnos en su palabra. Dice Mateo 25, con esto termino. Mateo 25, 34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mis padres han bendecido, reciban su herencia. Hay una herencia para vos en los cielos. Hay una herencia para todos ustedes. Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos. ¿Saben que los justos no se dan cuenta que hacen obras de bien? Porque los justos, cuando vos haces naturalmente, porque cuando vos tenés una experiencia personal con Jesús, ya Cristo vive en tu vida y vos asumís la identidad de creyente. Entonces vos empezás a hablar de justicia. Entonces dice que los justos le contestaron a los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Le dijeron: y te alimentamos. Y sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado y te dimos ropa y te vestimos? El 39, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vestíamos y te visitamos? Y el 40 dice: el rey les respondió: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando vos haces la obra de Dios por un pequeño, o por aquel débil, o por aquel desconocido, y le das una palabra,
lo alentás, lo motivás a congregarse, lo motivás a tener un cambio de actitud. Ahí estás haciendo la obra de Dios. Y dice que vos tenés ahí, comienzas mirando el rey como para la vida acá. Entonces, es determinante. Los justos, que escribió lo que escribí, los justos son solo aquellos que son justificados por la fe. Estos no son justos por obras. Eso ya lo establecimos eso. De acuerdo con el Evangelio, los justos ni siquiera son conscientes de sus obras. ¿Y se dan cuenta? Cuando te vimos hambriento, es por eso que, para cerrar, quiero que reflexionemos en esta palabra y volvamos al inicio. Ahora vas a entender por qué hicimos esto de la telaraña. Elimina las telarañas de la tradición. No te muevas por costumbres. No te muevas por las costumbres. Esas telarañas de la tradición que te acaban, porque también es religiosidad. Muchas personas hablan en contra de ser religiosos, pero hoy hay algunos que hablan de eso y son igual de religiosos. Tienen un montón de tradiciones y hacen un montón de simulacros y palabrerías y no te llevan hacia ningún destino. El mensaje de Jesucristo, el poder de Dios se manifestó en tu vida en el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y Él tiene promesa de vida eterna y salvación, y no solo eso, sino de transformación. Por eso, mi misión es reintroducir el Evangelio de la gracia y de la paz. Ese es el Evangelio verdadero, no hay otro. Por eso vamos a orar. Ahí, presentar tu necesidad a los que están en las redes sociales. No dudes en tu corazón. Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir y Dios te va a cambiar. Y los que estamos en este lugar, si vos querés un cambio en tu vida, simplemente comprometerte voluntariamente con Dios. Y después lo demás viene por el medio. Tu hogar va a cambiar, tu vida va a cambiar, todo va a cambiar. Pero tenés que asumir ese compromiso. Por eso vamos a orar, ahí donde estás, en reverencia, cerrar los ojos por un instante para no distraerte. No te pongas a pensar en lo que tenés que hacer, cocinar, lo que tenés que limpiar, lo que tenés que ordenar, lo que te faltó. No importa eso, ahora este es un momento vos con Dios. Esta es una palabra donde Dios quiere que saques las tradiciones de tu mente que te tienen atado hasta este día. Es Dios obrando en tu vida con poder y con autoridad. Por eso ahora en el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti, oh Dios, como tu siervo humildemente, vengo delante de tu presencia, oh Dios, para pedirte por la iglesia, para pedirte por mis hermanos en las redes sociales, para que tú comiences a actuar en favor de ellos conforme a sus necesidades. Tú estás paseándote y tocando cada vida, hablando a sus corazones, hablando a su mente, para que toda estructura comience a caer en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y reprendemos todo espíritu inmundo, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera toda influencia demoníaca, todo el poder de las tinieblas, toda atadura mental, todo espíritu de confusión, todo espíritu de tradición, todo espíritu de religiosidad, cae por tierra ahora en el nombre poderoso de Jesús. Oh, libéranos, Señor, ahora por tu sangre preciosa. Oh, Padre, te pido por los enfermos, para que tú comiences a sanar en lo físico, para que tú comiences a obrar con poder, para que la unción de tu Espíritu Santo caiga ahora sobre cada vida. Derrama tu poder, derrama tu autoridad, Señor. Manifiéstate en esta hora. Señor, comienza a orar. Que toda influencia satánica en lo físico, en los huesos, en los músculos, en los tendones, ahora sale, Señor, ahora con tu poder. Oh, sí, Señor. Todo problema familiar, Señor, toda victoria en la familia, toda confrontación en la familia, atamos y reprendemos y las echamos fuera, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la libertad del Espíritu Santo para que actúe en favor de tu iglesia ahora, dando fuerza en el nombre de Jesús. Oh Dios,
Padre, te pedimos por las personas en los hospitales, te pedimos por las personas en las cárceles. Ahora comienza a mover tu mano poderosa. Comienza a mover tu mano poderosa sobre cada vida, Señor. Síguete manifestándote en tu casa, en este lugar, sobre cada joven, sobre cada niño. Ahora, Padre, el sello del Espíritu Santo te ahora obrando a favor de ellos. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios. Shitacaya, Ramasaya, Ramasaya. Oh, sí, Señor, obra ahora. Padre Santo con poder. Oh, familia, dice el Señor, levántate, dice el Señor. Oh, sí, Señor, tú eres Jehová Jireh, Padre. Tú eres nuestro proveedor, Padre Santo. Oh, sí, Padre Santo, te alabamos en el nombre del poderoso de Jesús. Ahora nos volvemos contra toda opresión económica, contra toda falta de trabajo, contra toda situación de prosperidad. Nos levantamos en contra de toda influencia demoníaca. La echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y declaramos la libertad de Dios en la economía sobre cada uno de tus hijos en esta hora. Y lo reclamamos, Señor, porque tú ya pagaste el precio de la cruz del Calvario y nos declaramos libres por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por cada niño en esta casa. Gracias por cada adolescente en esta casa. Gracias por cada joven en esta casa. Gracias por cada adulto en esta casa, Señor. Gracias por cada anciano en el nombre de Jesús. Gracias por cada conectado en las redes sociales que recibe la unción de Dios ahora hasta que sobren y abunden en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Gracias, Señor, porque siempre me oyes. Te alabamos, Jesús. Amén, amén y amén. Te lo pasa. Vino cuando uno dice, dar un grito de júbilo. Nosotros hacemos el grito de júbilo, hay un grito de guerra. Y no lo podemos cambiar porque a veces nosotros le damos nuestro toque. El grito de júbilo, como recién hacía Anita. ¿Cómo era, Anita? Bueno, eso es un grito de júbilo, porque estás alegre. Un grito de júbilo gozoso, porque estás exaltando a Dios en el grito de júbilo. Y hay un grito de guerra. El grito de guerra, cuando entraban a conquistar a la ciudad, ya no era como ese. Un grito de guerra, ¿lo vas a mí? Entonces es un grito de guerra. Hoy, aparte del grito de júbilo, te animo que hagas un grito de guerra. Porque derribás, ya se derribaron las fortalezas, pero los demonios van a estar corriendo ahora. Todos juntos, hagamos un grito de guerra así. Así con fuerza. A las 3, a la 1. Vamos, con fuerza. A las 2 y a las 3. Otra vez, hay un medio de minutos. Tenemos que derribar los muros de Jericó. Los muros de Jericó fueron derribados por un grito de guerra. Ahora, de vuelta. A la 1, a las 2 y a las 3. Gloria a Dios, un fuerte aplauso.
la vida feliz. Así que los esperamos a todos de cerca de la zona y bendecimos realmente este tiempo donde realmente la iglesia se está moviendo sobre este barrio y declaramos bendición sobre cada niño. Así que nos pedimos, iglesia, bendiciones